todos? Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar entonces acerca de cuáles son, digamos, los orígenes, no tanto desde el punto de vista histórico, sino cuáles son los orígenes en cuanto a enseñanza de la atención plena. Y vamos a comenzar directamente con el tema, porque realmente no tenemos tanto tiempo debido a la profundidad del tema. Obviamente esperar que en unos minutos podamos llegar a una completa comprensión de lo que es la filosofía y las prácticas meditativas en el budismo, pues obviamente es complejo, pero vamos a hacer lo posible, cuando menos para que tengamos una idea general de lo que es un poquito de la filosofía, pero más de dónde es que se originan estas prácticas meditativas del budismo. Simplemente, antes de comenzar, quisiera que recordáramos algo que tiene que ver con la enseñanza tradicional en el budismo, y la razón por la cual lo quiero comentar no es porque esta sea una enseñanza tradicional, sino porque hay ciertas partes de la tradición que se siguen no por una cuestión dogmática, sino porque son importantes. Y esto tiene que ver con recordar siempre, antes de comenzar un estudio, o en mi caso una charla, el asentar nuestra motivación, nuestra intención de estar aquí. Entonces, como mencionaba, no estoy haciendo esto por una cuestión de querer seguir la tradición desde una perspectiva cerrada, sino por el contrario, porque esta parte de la tradición de instarnos a preguntarnos ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy llevando a cabo este tipo de estudio? Es fundamental, independientemente de que nuestra investigación sea desde el punto de vista científico, religioso, espiritual, académico, como ustedes lo quieran ver. Finalmente tenemos que recordar que es la intención con la que hacemos las cosas que realmente va a decidir si lo que estamos estudiando o lo que estamos haciendo es beneficioso o no, y no tanto el estudio en sí mismo, incluyendo la atención plena. Si uno estudia y practica atención plena, pero sin estar fundamentado en una intención positiva de traer paz a uno mismo y también el colaborar para que haya una sociedad más armoniosa y pacífica, pues finalmente no es más que conocimiento, no es más que una herramienta, no es más que estudio, pero finalmente no tendrá el poder transformador que se supone que este tipo de técnicas tratan de ayudarnos a desarrollar. Es importante entonces saber que incluso si lo vemos desde el punto de vista médico, como mencionaban, o de la psicología, o de la ciencia, la investigación, finalmente tiene que haber esa base moral o ética para llevar a cabo este tipo de prácticas y estudios. Y con moralidad realmente nos referimos a ese profundo deseo de ayudar a otros y tratar de hacer algo para beneficiar a los demás, y si no, cuando menos que nuestra práctica, nuestro estudio no sea una causa para el sufrimiento de otros, cuando menos de manera de que uno intencionalmente lo quiera hacer. Obviamente en ocasiones uno hace algo que puede traer daño a los demás, pero mientras no sea con la intención de que así sea, pues es, digamos, parte natural de las relaciones y del trabajo. Entonces, entrando más de lleno al tema, me gustaría explicar de una manera muy general y breve lo que es el budismo, siguiendo un poco la manera en la que su santidad el Dalai Lama lo hace cuando él trata de explicar lo que en sí es el budismo en cuanto a su esencia, a audiencias modernas y de manera breve. Y generalmente lo que él explica es que podemos dividir el budismo en dos aspectos: lo que es la conducta budista y lo que es la visión budista. Y si nosotros logramos entender un poco estos dos puntos, podemos acercarnos a lo que es el budismo en cuanto a su enseñanza y práctica. La conducta es el ideal de ahimsa o Nampa Mitsewa, que significa no violencia. Y también este
Este aspecto de no violencia podemos entenderlo desde dos perspectivas. Una, el tratar de ayudar a otros, que es el ideal de amor y compasión que tanto se habla en el budismo, sobre todo en el budismo tibetano, que pone mucho énfasis en el desarrollo de las cualidades bondadosas del ser humano. Digamos que aquí no violencia implica ese deseo altruista de constantemente estar llevando a cabo acciones que traigan felicidad a otros, lo cual de hecho es causa de la felicidad propia. Y la otra parte del ideal de Ahimsa o Nampa Mitsewa tiene que ver con el hecho de que si no podemos ayudar a los demás, cuando menos tenemos que tomar la determinación de no dañar a otros, en ningún caso. Obviamente llegamos a dañar a los demás por ignorancia, inconscientemente, etc. Pero aquí, cuando menos, lo que tenemos que prepararnos para poder evitar es el hecho de conscientemente querer dañar a otros, tener la intención de lastimar a los demás. Entonces, básicamente, en cuanto a la conducta se refiere, lo que el budismo diría es que lo mejor que podemos hacer es ayudar a otros, y si no, cuando menos no dañarlos en lo más mínimo. Eso, digamos, que es la conducta budista, y eso es lo que es la ética budista. La ética budista no tiene que ver con tanto cómo te vistes o a dónde vas, etcétera, sino con esa conducta interior que es en nuestra mente no querer dañar a los demás y tratar de beneficiarlos. Y de hecho, esta ética es la base para el estar consciente o para la atención plena o para la concentración, que a su vez es la base para desarrollar sabiduría. Este es un punto muy importante porque si nosotros queremos a todos niveles obtener bienestar y felicidad, según la psicología budista, tiene que ser a través de comprender la realidad de manera correcta. O dicho de otra forma, todo el sufrimiento que nosotros tenemos, todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones, pesares, provienen de una mala interpretación de la realidad, de no ser capaces de concebir la manera en que verdaderamente existen los fenómenos. Y esto tiene que ver con la visión. Esta parte la voy a dejar a un lado porque tiene que ver con la visión, pero a lo que voy ahorita es que para comprender esa realidad necesitamos concentración. Si no tenemos concentración no puedes comprender la realidad. Tratas de meditar en cómo existen las cosas verdaderamente y después no digas de 10 minutos, después de 1 minuto ya estás distraído y estás pensando en otra cosa. O empieza a entrar lo que se conoce como hundimiento mental, o jingwa tibetano, se dice jingwa, que es una especie de hundimiento mental, como un sopor mental que incluso en sus niveles más burdos empieza a traer un fuerte cansancio a la mente que también influencia al cuerpo de manera negativa, y es cuando te sientes física y mentalmente muy cansado, y es cuando estás haciendo más dormitación que meditación, o en vez de entrar en estado alfa o beta, entras en estado geta. Entonces, la concentración lo que busca es básicamente poner un antídoto a estos dos obstáculos principales para la meditación de concentración, que son la agitación y el hundimiento mental. La agitación también en sus niveles más burdos nos lleva a la distracción, cuando la mente se dispersa por completo y pierdes el objeto de meditación. Entonces, para obtener sabiduría necesitas concentración, pero para obtener concentración necesitas tener una vida fundamentada en la disciplina ética. Por eso es importante. Y nuevamente menciono el hecho de que aquí con disciplina ética no es una cuestión de moral religiosa o algo similar, que tengo que tener una fe particular, un camino espiritual formal o una religión para poder decir entonces que debo de llevar a cabo mis prácticas de contemplación o de meditación basados en la disciplina ética. Podemos pensar, bueno, eso para los religiosos está bien, pero para una persona laica no. Sin embargo, como mencioné anteriormente, aquí con disciplina ética no estamos tratando de decir de ciertos patrones como especie de mandamientos o algo, o un código de cómo te tienes que vestir o qué es lo que tienes que hacer o no, sino simplemente el hecho
de tener una mente pacificada, una mente tranquila, subyugada, que es capaz de desarrollar ecuanimidad, por ejemplo. Y para mí es muy lógico darme cuenta que si no tenemos esto, no hay base para tener concentración. Supongamos que yo todo el tiempo estoy con una mente descontrolada, sintiendo celos, codicia, avaricia, arrogancia, apego, aversión. Todo el tiempo mi mente está descontrolada, yendo de un lado para otro, queriendo dañar a los demás, ver cómo abuso, diciendo mentiras, matando a los pobres animalitos. Y de repente, pero esperen, ahora sí ya llega mi práctica de atención plena. Tengo una total paz y tranquilidad. No creo que sea posible realmente. Esa es la razón por la cual tiene estas prácticas meditativas que están fundamentadas en la disciplina ética. De otra manera, hay una incongruencia entre nuestra práctica de meditación y nuestra vida, las cuales no están desconectadas en lo más mínimo. Entonces, a esto en el budismo se le llaman los 3 entrenamientos superiores. El entrenamiento en la disciplina ética, el entrenamiento en la concentración y el entrenamiento en la sabiduría. Para poder desarrollar grandes cualidades que tienen que ver con comprender la realidad, es necesario sabiduría. Para desarrollar sabiduría necesitas concentración, y para desarrollar concentración necesitas una vida fundamentada en la disciplina ética. ¿Sí? Ahora bien, si explicamos un poco acerca de la visión budista, aquí nos estamos refiriendo a justamente lo que esa sabiduría que queremos desarrollar quiere o tiene que comprender para eliminar los diferentes niveles de ignorancia que nos permitan transformar la mente y obtener paz y bienestar a todos los niveles. Y aquí, con visión budista, podemos entenderla, digamos, a través de 2 aspectos: lo que tiene que ver con la realidad de interdependencia y lo que tiene que ver con la realidad de impermanencia. Pues no vamos a entrar en mucho detalle de esto, porque obviamente no es el tema de esta conferencia, y nada más hablar acerca de lo que es la interdependencia nos podría llevar todo el coloquio. Pero de manera breve, lo que el budismo dice, lo que la filosofía budista dice, es que la realidad es interdependiente. Interdependiente quiere decir que no puedes encontrar absolutamente ningún objeto o ningún fenómeno que exista por sí mismo de manera independiente, desde su propio lado, inherentemente, sin depender de nada ni de nadie. No quiere decir, como muchos dicen, es que el budismo dice que las cosas no existen. ¿No es cierto? Buda nunca dijo eso. Buda nunca dijo que las cosas no existían. Buda dijo que las cosas no existen verdaderamente o inherentemente desde su propio lado, fundamentalmente. Y con verdaderamente quiere decir que no existen verdaderamente como una esencia fundamental que no depende de nada ni de nadie para existir, sino que por sí misma existe. ¿Sí? Y si nosotros lo analizamos, por ejemplo, este reloj, si alguien piensa que este reloj existe de manera fundamental, sin depender de nada ni de nadie, quiere decir que tendría que existir un reloj independientemente de sus partes. Tendría que existir un reloj que no depende ni de la correa, ni de la carátula, ni de la maquinaria, ni de las manecillas, ni de quien lo creó, ni de quien lo diseñó para existir. ¿Y ustedes creen que ese reloj existe? No quiere decir que el reloj no exista. Aquí lo estamos viendo todos. En ningún momento Buda dijo que el reloj no existe. Lo que Buda dijo es que no existe un reloj fundamental como una especie de relojeridad que existe en sí misma como una esencia concreta, que no dependa de nada. Eso es lo que Buda dice que no existe. Y tal vez nos podemos preguntar, ¿qué es lo relevante de esto? Lo relevante es que cuando uno lo aplica al yo o al ser, nos lleva a entender cuál es el origen de todos los problemas y el sufrimiento. Porque si uno cree que existe un ser fundamental, un yo,
que existe de manera concreta, totalmente aislada, individual, autosuficiente, desde su propio lado, que no depende de nada ni de nadie, y que está totalmente fragmentada de otros. Entonces surge la concepción de yo y lo mío, que es lo que en Occidente de manera común le decimos ego. Surge el ego, la idea de que como yo estoy totalmente separado de otros, fundamentalmente soy más importante. Eso es lo que consciente o inconscientemente surge en nosotros, la idea de yo no tengo que ver nada con los demás, yo soy una entidad que existe desde su propio lado de manera concreta, y por tanto hay una total separación de yo con los otros, y de ahí entonces esa percepción de yo y lo mío como algo fundamentalmente más importante que ustedes y lo que tenga que ver con ustedes. Y para el budismo esa concepción es la raíz de todos los conflictos en el mundo, desde una pelea intrafamiliar o con amigos en la escuela hasta la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Batalla de Puebla. Cualquier conflicto surge de ahí, de esa idea de que yo y mi religión es más importante que tu religión, yo y mi raza, yo y mi familia, yo y mi creencia, yo y mi opinión, yo y mi país. Entonces, para poder llegar a liberarnos de esa malinterpretación de la realidad, necesitamos una sabiduría profunda que sea capaz de comprender la realidad directamente, y para eso necesitamos un proceso también en 3 pasos: desarrollar la sabiduría que surge de escuchar, la sabiduría que surge de reflexionar y la sabiduría que surge del meditar. Escuchar quiere decir estudiar. No podemos desarrollar atención plena si no estudiamos acerca de la atención plena. Si nada más nos sentamos así, tratamos de desarrollar atención plena, es muy difícil que estemos haciendo todo menos atención plena. Necesitamos estudiar lo que es la atención plena para poder desarrollar. De otra manera, como dice también su santidad Dalai Lama, si meditar se trata nada más de quedarnos quietos así por un momento, pareciera que las ardillas y los conejos después de comer están meditando, se quedan así. Meditar tiene que haber un proceso de transformación en la mente. Y reflexionar quiere decir que ya no dependes tanto del texto, de las palabras textuales que estás estudiando, sino que tú empiezas a tener cierto poder de reflexión, de entendimiento, que va comenzando a desarrollarse por tu propio poder de investigación. Y la meditación es el obtener un nivel de familiarización con lo que has estudiado y lo que has reflexionado, de manera que independientemente de que lo diga el texto o no, tú ya puedes realmente crear una interiorización de todo eso que estás estudiando. ¿Sí? Es el interiorizar de manera profunda todo lo que estás estudiando. Y a través de ese proceso de meditación, que es familiarización, ahorita voy a explicar lo que quiere decir meditación, es que podemos penetrar la realidad y entonces obtener la liberación del ego, lo cual en sí mismo es la liberación de todos los problemas. Entonces, este es el proceso que se lleva para entender la interdependencia y también la impermanencia, que de manera breve, solamente para mencionar acerca de esto, tiene que ver con darnos cuenta de que todos los fenómenos compuestos están cambiando instante a instante. Tampoco Buda dijo que todos los fenómenos son impermanentes, como algunas personas dicen. Buda nunca dijo que todo es impermanente. Según la psicología budista, o más bien la epistemología budista, que es el estudio de la realidad, hay fenómenos permanentes también, estáticos, que no cambian instante a instante. Y eso es toda una investigación también que en otra ocasión podemos hacer. El Buda lo que dijo es Duche Tamchi Mitakpa. Duche Tamchi Mitakpa quiere decir todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Y básicamente lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana y nuestra práctica de transformación mental son fenómenos impermanentes. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nosotros mismos, todos los objetos con los cuales nos involucramos, lo que utilizamos, son objetos o fenómenos impermanentes. Y lo que el Buda nos enseñó es a también investigar la realidad impermanente para afrontar
este aspecto, darnos cuenta que uno se separa de sus familiares, de lo que desea, de nuestra salud, de nuestra juventud, incluso de nuestra propia vida. Y de esa manera es que eliminamos mucho sufrimiento que surge de aferrarnos a las cosas. Y esto también tiene que ser llevado a través de una investigación. Vamos a entrar, porque nos quedan unos minutos para cubrir el tema antes de sus preguntas. Vamos a hablar un poco directamente acerca de lo que es la meditación y las prácticas contemplativas en el budismo. Una vez que ya tenemos el contexto de lo que es la filosofía a grandes rasgos. Dentro de nuestros métodos para poder desarrollar una conducta virtuosa, que es el no dañar a otros y tratar de ayudarlos, así como para comprender la realidad de una mejor manera, necesitamos meditar. Necesitamos el aspecto de la meditación para poder obtener beneficio en cualquiera de estas dos áreas, tanto en la conducta como en la visión, el desarrollo de la visión correcta de la realidad. Sin embargo, aquí meditar no nos referimos a como muchas personas piensan que meditar tiene que ver con una postura particular, tal vez en un cojín de meditación, con una velita, con un incienso, que para algunas personas puede ya referirse a ciertas prácticas o religiosas o espirituales que alguien como estudiante laico o simplemente como una persona con una visión secular, que no queremos adentrarnos en una tradición espiritual o religiosa, pensamos que tal vez no tenemos manera de acercarnos a esto. Sin embargo, esto no es verdad en lo más mínimo. Meditación en tibetano se dice Gong, y realmente lo que quiere decir esta palabra, la etimología de esta palabra es familiarización. Meditación quiere decir familiarización, en el sentido de acostumbrarse o familiarizarse con aspectos positivos de la mente, o ser capaz desde el punto de vista de meditación de concentración, de mantener nuestra atención en aspectos positivos de la mente o en aspectos que nos ayudan a desarrollar virtudes, obtener paz y felicidad. Eso es realmente lo que significa meditación. La palabra en sánscrito puede también tener una connotación de contemplación, que tiene que ver con el tener una visión correcta de la realidad, de los fenómenos, de tal manera que nuestra mente se transforme de una manera positiva. Entonces, aquí un aspecto que es muy importante acerca de la meditación es el hecho de que a veces tendemos a pensar que la meditación requiere un tiempo específico, un lugar específico y tal vez una postura específica. Y para algunos tipos de meditaciones sí, pero no para la meditación en general. Meditación quiere decir, nuevamente, acostumbrarnos con aspectos positivos de la mente. Y eso lo podemos y lo tenemos si queremos obtener paz y tranquilidad. Lo tenemos que hacer todo el tiempo, estando en la escuela, en el trabajo, mientras trapeas, mientras lavas, mientras caminas, mientras manejas, mientras vuelas en un avión, obviamente, mientras vuelas. Todos esos son momentos para transformar la mente. Por esa razón, aquel que dice que no tiene tiempo para meditar es como decir que no tiene mente, como decir en algunos momentos tengo mente y en otros momentos no tengo mente. Por eso le digo a la gente, si salen de su casa y se les olvida la mente, así como se les olvidan las llaves, a veces se les olvida algo, así, venir a trabajar se me olvidó la mente. Bueno, hoy no voy a poder meditar porque no traje mi mente conmigo. Pero mientras tengan mente, tienen tiempo para meditar, tienen tiempo para acostumbrar su mente con cultivar virtudes como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, la concentración, precisamente la sabiduría, independientemente de donde estemos. Y en muchas ocasiones los mejores contextos para desarrollar virtudes son no tanto en el cojín de meditación, sino afuera, donde realmente tenemos que desarrollar paciencia, tolerancia, compasión, etc. ¿Sí? Ahora bien, dentro de la meditación podemos
identificar dos tipos, ¿sí? Lo que se conoce como meditación de involucramiento, si hacemos una traducción más literal, que es yukun, y meditación de involucramiento se refiere a las meditaciones de concentración o meditaciones de colocar la mente en un solo punto, y chego, que quiere decir meditación analítica. Entonces, meditación de concentración y meditación analítica son las dos herramientas meditativas que nos ayudan a desarrollar virtudes y eliminar aflicciones mentales como los celos, la codicia, la arrogancia, etc. Dentro de la meditación analítica tenemos todas aquellas técnicas que tienen que ver con la reflexión, con la investigación, con el análisis, que también se consideran meditación, como el hecho de, para desarrollar paciencia y tolerancia, reflexionar constantemente en que, bueno, pues la persona que me está dañando no lo hace porque en sí mismo, desde lo más profundo, quiere hacerlo, sino porque está controlada o controlado por su mente aflictiva, y por otro lado, a pesar de que esa persona me insulte, por ejemplo, si el insulto no es algo que tenga la capacidad de dañarme, si yo no reacciono de una manera negativa, entonces tengo que estar tranquilo, etcétera, etcétera. Solamente un ejemplo. A través de la reflexión y la investigación, uno puede llevar a cabo un proceso de transformación, y a eso se le llama meditación también. Pero vamos a enfocarnos un poquito en el otro aspecto de la meditación, que es la concentración, y que tiene que ver mucho con la atención plena. Dentro de la meditación de concentración tenemos técnicas también como la meditación shamatha o shine en tibetano, que se traduce como morar en calma, que nos ayuda a desarrollar una atención sostenida en un objeto, sea nuestra respiración, sea una imagen mental. Por ejemplo, en la tradición budista se observa con detalle una imagen de Buda durante algún tiempo, y después en nuestra meditación tratamos de traer esa imagen a nuestra mente y ser capaces de mantener la atención por tanto tiempo como nos sea posible. Entonces, este desarrollo de concentración que tiene que ver con shamatha está dirigido a poder obtener esa total concentración en un objeto, que es una herramienta muy importante para obtener cualquier virtud que uno pueda imaginarse. No solamente concentración en sí mismo, sino sabiduría, amor, compasión, tolerancia y cualquier otra. Por eso es que particularmente en la tradición budista, shamatha es muy importante, pero un punto importante también a tomar en cuenta es que es fundamental y de gran beneficio como una herramienta, no como un fin. De hecho, esta técnica meditativa existe o existía antes del mismo Buda. Buda no desarrolló esta técnica de concentración, Buda la aprendió de algunos maestros. Entonces realmente esta práctica meditativa, shamatha, por ejemplo, tiene muchos años antes del Buda histórico, del Buda Shakyamuni. Pero una de las aportaciones importantes del Buda es el cómo explicó esta técnica y cómo puso de una manera muy adecuada en su lugar a esta técnica, no como un fin, sino como un medio. Y tiene que ver un poco con la atención plena también. Desde mi perspectiva, la atención plena es una gran herramienta, pero nuevamente, si no está, fundamentada en esa buena motivación, en la disciplina ética, en ese desarrollo de buenas cualidades, en sí mismo puede dar una aportación, pero a cierto nivel limitada. Y creo que sería una gran pérdida utilizar una herramienta tan poderosa para la transformación interior para algo limitado como para nada más reducir el estrés físico o mental, por ejemplo, que es cierto, la atención plena reduce el estrés físico y mental y está comprobado, pero nos puede llevar mucho más allá de eso, mucho más allá, y eso es, creo que, uno de los puntos fundamentales, ¿sí? Que es similar a lo que Buda dijo en relación a la meditación shamatha.
es esa concentración la que necesitamos desarrollar, pero no nada más para obtenerla y ya, sino para utilizarla, para penetrar la realidad, eliminar el ego y obtener la total liberación de las aflicciones, lo cual es la total paz que uno está buscando. Y eso no es una cuestión religiosa, una cuestión espiritual del budismo. Incluso Einstein, por ejemplo, habló acerca de la importancia de la liberación del ser a través de expandir nuestros límites de compasión para que abarcara a todas las criaturas vivientes y la naturaleza y toda su belleza. Eso mismo lo dijo Einstein, son palabras de él, que tienen que ver con no solamente la idea desde el punto de vista espiritual, sino también humanista y evolutiva, de que para poder obtener bienestar a nivel individual y social necesitamos erradicar esa idea de que uno es más importante que los demás y trabajar de una manera conjunta para obtener todo el bienestar que estamos buscando, ¿sí? Entonces, la concentración nos da esa extraordinaria herramienta, pero como mencionaba yo, tenemos que saber en dónde está fundamentada, que tiene que ver con todos esos valores y con todas esas virtudes. Entonces, la atención plena, que es, digamos, la traducción que estamos dando el día de hoy a esta técnica meditativa, en tibetano se dice Chenpa Nyawar Shakpa. Chenpa significa atención, Chenpa, estar consciente. Y Nyawar Shakpa es como colocar. Y a veces se traduce como, cuando lo hablamos, por ejemplo, Chenpa Nyawar Shakpa Shi, se puede traducir como las 4 colocaciones mentales, de alguna manera se pudiera traducir así, y esto el Buda lo explicó en el Satipatthana Sutra, donde él muestra técnicas para poner atención en el cuerpo, en las sensaciones, en la mente y en los fenómenos. Y muchas de las escuelas, sobre todo Theravada, que tienen que ver con la enseñanza de Buda, que es más practicada en Tailandia, por ejemplo, o en el sur de India, o en Birmania, están basadas mucho en esta enseñanza de Buda, de las 4 contemplaciones. Y como un comentario que tal vez es importante para sus estudios, dentro de las 2 grandes ramas de meditación que nosotros hablamos ahorita, meditación de concentración y meditación analítica, generalmente decimos que Buda dividió la meditación entre shamatha y vipassana, ¿sí? Vipassana en tibetano se dice Aktong, que significa visión especial, visión especial. Pero realmente pienso que la división tendría que ser más, como la mencioné anteriormente, entre meditación de concentración y meditación analítica, porque no todas las meditaciones analíticas son vipassana y no todas las meditaciones de concentración son shamatha. Entonces es más general decir meditación de concentración, meditación analítica. Vipassana es un tipo de meditación analítica y shamatha es un tipo de meditación de concentración. Sin embargo, vipassana, que es tal vez un término que muchos de ustedes han escuchado, es diferentemente explicado y practicado en la tradición hinayana, a diferencia de la tradición mahayana. Pues la manera en que se explica y la manera en que se practica, de hecho, es distinta, y esto lo comento también por el estudio que algunos de ustedes estén llevando, que sepan distinguir que hay diferencias. Y para la escuela mahayana, sobre todo como es presentada en la escuela Gelug, por ejemplo, se dice que para poder realmente obtener vipassana, y con obtener vipassana me refiero a no hacer el ejercicio de vipassana, sino obtener el logro de vipassana, que es esa profunda comprensión de la realidad. Primero tienes que haber obtenido shamatha, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar anteriormente de los 3 entrenamientos superiores, que para obtener sabiduría tiene que ser antecedida por la concentración. Entonces lo que diría esta escuela es que primero desarrollas una profunda concentración, que es shamatha. El logro de shamatha tiene que ver con el ser capaces
de colocar nuestra mente en un objeto de manera ininterrumpida, sin esfuerzo, sin ningún obstáculo de agitación o hundimiento mental. Y no solamente eso, sino con una total servicialidad física y mental que nos llevan a obtener también gozo físico y mental por tanto tiempo como uno lo desee. Es una auténtica concentración sostenida por tanto tiempo que uno lo desee. Puedes meditar por horas sin ningún esfuerzo, sin, digamos, distraerte o sin ningún cansancio, ni siquiera físico ni mental. Y es una cualidad muy, muy especial. Y una vez que uno tiene eso, una vez que uno tiene esa concentración profunda, en base a esa concentración comienzas a analizar la realidad. Y cuando tu propio análisis de la realidad te lleva a obtener una unión que es un samadhi. Un samadhi es una concentración profunda, que es la unión de shamatha y vipassana, que implica que esa misma reflexión te llevó a obtener un total gozo físico y mental y una total servicialidad también, es que se constituye vipassana, es el logro de vipassana, que es ese samadhi, que es la unión de shamatha y vipassana. Ahí ambos ya están operando al mismo tiempo. Pues eso es lo que en la tradición mahayana, y particularmente como es explicado en la tradición Gelug, diríamos que constituye el logro de vipassana y shamatha, ¿sí? Y en cuanto a la atención plena, obviamente no me he enfocado tanto en esta explicación, porque ustedes están recibiendo en el coloquio una explicación más basada en lo que es la atención plena, y yo más bien quería dar un contexto general de lo que es la filosofía budista y lo que son las prácticas meditativas. Entonces la atención plena formaría parte de estos métodos de contemplación que nos ayudan a comprender la realidad de una mejor manera para, obviamente, obtener beneficios a muchos niveles. Pues nada más para concluir mi plática y que tengan espacio de hacer preguntas, quisiera nada más mencionar desde la filosofía budista cuáles son algunos de los beneficios de este tipo de prácticas contemplativas. Lo veamos como atención plena o lo veamos como shamatha. Y justo a lo que voy es que a un nivel es cierto que tiene el poder de ayudarnos a eliminar el estrés físico, el estrés mental, lo que tiene que ver con una mejoría en nuestra salud. Está comprobado que ayuda a eliminar muchos tipos de enfermedades que tienen que ver con estos dos tipos de estrés, como cuestiones cardiovasculares, por ejemplo, o enfermedades que surgen porque el sistema inmunológico está débil, etc. Nos ayuda a tener una mejor concentración, que también es fuente de un bienestar a nivel de nuestro trabajo, a nivel de nuestros estudios, etc. Nos ayuda a estar más en el aquí y ahora, que tiene que ver también con el darnos cuenta que finalmente vivimos solamente el presente, el pasado no existe, el futuro no ha llegado, etc. Pero uno de los puntos más importantes que quiero compartir con ustedes es que estos son buenos beneficios. Nadie está negando que sean grandes beneficios, pero el no utilizar estas técnicas para ir más allá y obtener una total transformación interior sería un gran desperdicio. Sería como tener una gran herramienta que tiene capaz de, por ejemplo, tener una herramienta ahorita que tendría la capacidad de ayudar a que se reconstruyan todos los edificios que se cayeron en Nepal, y en vez de estar haciendo eso, uno la estaría utilizando para hacer otras pequeñas obras. Entonces, están bien todos estos beneficios, pero la atención plena nos puede llevar a obtener una total transformación. Y solamente para concluir la plática, dar un ejemplo de tener atención plena solamente en la respiración. Es bueno tener atención plena, incluso sin objeto, es posible cuando uno está entrenado, simplemente una mera atención sin juzgar, es bueno. Pero ¿qué pasaría si tenemos atención plena con compasión? Atención plena con amor. Por ejemplo, cuando estás lavando los trastes, estás teniendo atención plena de lo que estás haciendo, totalmente consciente de lo que estás haciendo, pero no solamente consciente, sino consciente con compasión. Por ejemplo, pensando que el jabón es la compasión
y el zacate es la sabiduría. Mientras estás lavando los trastes, estás eliminando el sufrimiento de todas las personas que sufrieron en Nepal y todas las personas que están sufriendo en Nepal, en todo el mundo. Estás eliminando el hambre, el miedo, la ansiedad, las guerras, y estás en atención plena con amor, atención plena con compasión. Eso tiene un poder muy transformador, que es utilizar la atención plena de una manera muy especial para desarrollar esas virtudes. Y esto es una enseñanza de Buda. Esto está en los Sutras Mahayana del Buda. Les voy a concluir aquí, a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. La enseñanza budista no se puede deformar, lo que se deforma es la persona, la manera en la que lo practica, que de hecho es muy importante verlo de esa manera, que es exactamente lo mismo que ha sucedido y que sucede con el Islam, por ejemplo, con las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús no se pueden deteriorar en sí mismas, porque están llenas de amor, de compasión, de perdón, de tolerancia. Pero debido al mal entendimiento de algunas personas, es desde esa perspectiva que puedes decir que se degenera, pero en realidad la enseñanza no se degenera, sino la manera en la cual las personas lo comprenden. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que eso es algo que ha existido siempre, y eso es algo que no solamente existe en Occidente. También hay tibetanos que van a Taiwán, por ejemplo, y algunos se visten como monjes y van allá a hacer nada más ceremonias para sacarle dinero a la gente, etc. Y en otras partes también. Es decir, donde haya seres humanos confundidos, va a haber malinterpretación de la realidad. Entonces eso es algo normal y creo que es bueno abrazar esa realidad y no verlo como que necesariamente quiere decir que estemos degenerando las cosas, sino simplemente es un proceso, el hecho de ir transformando nuestra mente. Pero antes de que suceda eso, obviamente las aflicciones como el apego, como el orgullo, como la ignorancia, como los celos, etcétera, van a hacer que no comprendamos y no practiquemos adecuadamente las enseñanzas. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Justamente esa fue la razón por la cual al principio comenzamos reflexionando en la motivación. Por eso dije yo que no era una cuestión de vamos a seguir por favor la tradición, nada más porque sí, sino porque es fundamental el hecho de que cuando estemos estudiando atención plena o cualquier enseñanza que venga del Buda o de cualquier otro maestro, tenemos que pensar y preguntarnos, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿Para qué? ¿Es nada más para sentir que tengo más conocimiento que otros, por poder, por escribir un libro, por vender mi Ferrari y hacerme monje? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual estoy estudiando esto? Tiene que esa reflexión llevarnos a la respuesta, que ojalá que sea la respuesta de todos, porque quiero paz y felicidad en mí y quiero contribuir a la paz y felicidad de otros. Y si uno mantiene esa motivación constantemente, no hay manera en la cual tal vez no vamos a entender algunos aspectos filosóficos de la enseñanza, pero en cuanto a la esencia, en cuanto a la práctica, no vamos a estar realmente perdidos. Mencionabas cuando hablabas de la escuela Mahayana, la escuela Gelug. ¿Qué es la escuela Gelug? Bueno, de hecho, cuando divides el Mahayana y el Hinayana desde el punto de vista filosófico, no desde el punto de vista de la aspiración, sino de la filosofía, el Hinayana se divide en dos escuelas, que es la escuela Vaibhashika, la escuela Sutrántica, y la escuela Mahayana se divide también en dos escuelas, que es la Chittamatra y la Madhyamika.
La escuela Gelug o la tradición Gelug realmente no se refiere a alguna de estas divisiones o subdivisiones de las 4 escuelas filosóficas budistas que se desarrollaron en la India, sino con lo que se conoce como las 4 escuelas de budismo tibetano, que de hecho ambas aceptan la visión filosófica de la escuela prasánica madhyamika en el contexto mahayana, pero surgieron en diferentes épocas según las enseñanzas de varios maestros. Por ejemplo, la escuela Nyingma surgió con las enseñanzas de Padmasambhava, que fue a Tíbet en el siglo VIII a dar enseñanzas. La escuela Gelug, que es a la cual nuestro monasterio pertenece, proviene de las enseñanzas de Lama Tsongkhapa, que fue un maestro del siglo XV, quien revolucionó también la manera de entender las enseñanzas, porque explicó de una manera muy lúcida las enseñanzas de Buda y de los comentaristas a los sutras como Nagarjuna o Chandrakirti, y de ahí es que surge la tradición Gelug. Entonces todas están basadas en la escuela prasánica madhyamika, tienen la misma visión filosófica en términos generales, pero tienen que ver con, digamos, los periodos y enseñanzas de varios maestros conforme fueron dando enseñanzas en ti. Entonces, la última pregunta, ¿cuál sería? La última pregunta. Así, si yo tenía dudas de la ética budista, ¿cuál sería la intencionalidad, la comparación? Sí, es lo que mencionaba hace un momento. Lo ideal es beneficiar a otros, lo ideal, y si no, cuando menos el compromiso de no dañar a los demás. La ética budista es eso, básicamente, tratar de ayudar a los demás lo más que puedas, y si no puedes ayudar, bueno, no ayudes, cuando menos no dañes. Pero la finalidad sería la paz, la felicidad en este mundo. ¿Qué piensas tú? Si nada más ayudas a otro y no dañas, ¿cuál sería el fin? Pues obviamente la paz, la armonía, la felicidad, por supuesto, y si no a otros, cuando menos a ti mismo, 100% te da paz. No quiere decir que tú vas a encontrar la felicidad cuando termines de ayudar a otros, o cuando ya dejes de dañar lo más mínimo a los demás, porque tal vez cometes algún error, sino cuando en tu mente realmente no tienes intención de dañar y siempre está esa aspiración de querer actuar por el beneficio de otros. Esa es la fuente de la felicidad según la psicología budista. ¿Y cómo eres ético con un ego que es difícil? No, ese es el punto. Para llegar a esa ética tenemos que combatir la arrogancia, la codicia, los celos, el apego, la aversión, la irritabilidad. Es justamente eso, van de la mano. Para poder llegar a la conducta moral o ética es a través de la transformación de la mente, que tiene que ver con identificar las aflicciones y poner antídotos para irlas eliminando. Esa es obviamente la manera de hacerlo. Entonces, con esto concluiríamos. Creo que por cuestiones de tiempo tendremos que concluir. Muchas gracias. A los demás, y si no, cuando menos que nuestra práctica, nuestro estudio no sea una causa para el sufrimiento de otros, cuando menos de manera de que uno intencionalmente lo quiera hacer. Obviamente en ocasiones uno hace algo que puede traer daño a los demás, pero mientras no sea con la intención de que así sea, pues es, digamos, parte natural de las relaciones y del trabajo. Entonces, entrando más de lleno al tema, me gustaría explicar de una manera muy general y breve lo que es el budismo, siguiendo un poco la manera en la que su santidad el Dalai Lama lo hace cuando él trata de explicar lo que en sí es el budismo en cuanto a su esencia, a audiencias modernas y de manera breve. Y generalmente
lo que él explica es que podemos tanto tiempo, debido a la profundidad del tema, obviamente esperar que en unos minutos podamos llegar a una completa comprensión de lo que es la filosofía y las prácticas meditativas en el budismo, pues obviamente es complejo, pero vamos a hacer lo posible, cuando menos para que tengamos una idea general de lo que es un poquito de la filosofía, pero más de dónde es que se originan estas prácticas meditativas del budismo. Simplemente, antes de comenzar, quisiera que recordáramos algo que tiene que ver con la enseñanza tradicional en el budismo, y la razón por la cual lo quiero comentar no es porque esta sea una enseñanza tradicional, sino porque hay ciertas partes de la tradición que se siguen no por una cuestión dogmática, sino porque son importantes, y esto tiene que ver con el recordar siempre antes de comenzar un estudio, o en mi caso una charla, el asentar nuestra motivación, nuestra intención de estar aquí. Entonces, como mencionaba, no estoy haciendo esto por una cuestión de querer seguir la tradición desde una perspectiva cerrada, sino por el contrario, porque esta parte de la tradición de instarnos a preguntarnos ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy llevando a cabo este tipo de estudio? Es fundamental, independientemente de que nuestra investigación sea desde el punto de vista científico, religioso, espiritual, académico, como ustedes lo quieran ver. Finalmente tenemos que recordar que es la intención con la que hacemos las cosas que realmente va a decidir si lo que estamos estudiando o lo que estamos haciendo es beneficioso o no, y no tanto el estudio en sí mismo, incluyendo la atención plena. Si uno estudia y practica atención plena, pero sin estar fundamentado en una intención positiva de traer paz a uno mismo y también el colaborar para que haya una sociedad más armoniosa y pacífica, pues finalmente no es más que conocimiento, no es más que una herramienta, no es más que estudio, pero finalmente no tendrá el poder transformador que se supone que este tipo de técnicas tratan de ayudarnos a desarrollar. Es importante entonces saber que incluso si lo vemos desde el punto de vista médico, como mencionaban, o de la psicología, o de la ciencia, la investigación, finalmente tiene que haber esa base moral o ética para llevar a cabo este tipo de prácticas y estudios. Y con moralidad realmente nos referimos a ese profundo deseo de ayudar a otros y tratar de hacer algo para beneficiar. El día de hoy vamos a hablar entonces acerca de cuáles son, digamos, los orígenes, no tanto desde el punto de vista histórico, sino cuáles son los orígenes en cuanto a enseñanza de la atención plena. Y vamos a comenzar directamente con el tema, porque realmente no tenemos tanto